Muy buenas a todos, muy buenas a todas, mi nombre es Moisés Vega, este es mi canal de YouTube y en este vídeo vamos a hablar de los derechos fundamentales, que obviamente es de las cosas que más veces han preguntado en cualquier oposición, porque en prácticamente todas tenéis la Constitución. Así que, derechos fundamentales, no voy a hacer un análisis exhaustivo de cada uno de ellos, tal, voy a hacer un repaso rápido que te sirva sobre todo, enfocado sobre todo, no ya a contestar sobre los derechos fundamentales, sino a poder responder preguntas que nos hagan del artículo 53 y del artículo 55. Hostias, supongo que lo vas pillando. Derechos fundamentales, sí, estamos en el título primero. No son del 14, el 14 en sentido estricto no entraría. Si hablamos de los derechos fundamentales y libertades públicas, son solamente la sección primera, del 15 al 29. Vale, y son los que más veces han preguntado y además más al detalle, con lo cual es bueno que te lo sepas casi con puntos y comas. Ahora, de primeras a lo mejor cuesta más, algunos, el 27 por ejemplo, que es el de la educación, es una movida sabérselo perfectamente. Bueno, puedes ir yendo poco a poco en algunos, pero desde el principio es súper bueno que tengas una idea de qué va este artículo, ¿sí? Artículo 15, derecho a la vida, ¿sí? A la integridad y no sé qué, y lo de la pena de muerte y bla bla bla, pero de momento derecho a la vida, y eso ya me lleva. ¿Por qué? Porque te pueden hacer una pregunta del artículo 53, ¿qué derechos se pueden proteger mediante un recurso de amparo? ¿Sí? O mediante un procedimiento preferente y sumario. Y te pueden hacer la pregunta a nivel teórico, o el derecho a la libertad religiosa, ¿se puede proteger ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo? Te pueden hacer las dos preguntas. Y además te podrían hacer una tercera, es el artículo 17, el artículo 21, el artículo 47, ¿se puede proteger? O con respecto al artículo 55, ¿se puede suspender el derecho a la vida y a la integridad física y moral durante el estado de sitio? ¿Se puede suspender? ¿Sí? Y te pueden preguntar por el derecho, por el número del derecho o por ambas cosas. Hay veces que los tribunales son súper buenos y te ponen, ¿se puede suspender el artículo 16, libertad religiosa, sobre la libertad religiosa, el derecho a la libertad religiosa durante el estado de sitio? O hay veces que van solamente al número o al derecho en sí. ¿Sí? ¿Lo tienes? Pues ya está. Pues del 15 al 29, obviamente del 14 también. 14 igualdad. Incluso si te sabes alguno más, muchísimo mejor. Pero sobre todo del 15 al 29 un repaso rápido que te venga a la cabeza la idea de qué va, qué regula, qué derecho regula este artículo concreto. Artículo 15, derecho a la vida. Artículo 16, libertad religiosa. ¿Sí? Libertad religiosa, ideológica y de culto, y no se podrá y tal, y lo de las manifestaciones. Ya eso es un trabajo posterior, que obviamente hay que hacer en los derechos fundamentales, pero para un repaso rápido que pueda responder con certeza y con seguridad, el artículo 53 y el 55, libertad religiosa, y ya te lleva. Artículo 17, hay que distinguir el 17.2 y el 17.3. Para mí, son los derechos del detenido, porque así lo separo del artículo 25, que son los derechos de los presos. ¿Sí? Derechos del detenido, derechos de los presos. Pero si te gusta más llamarlo de otra forma, pues, en fin, cada uno se tiene que hacer su propio resumen. Como siempre, no lo he dicho, pero tienes un esquemita que te puede ayudar a seguir el vídeo y que espero que te pueda ayudar en la oposición. Hay en la descripción del vídeo, ¿vale? Te lo puedes descargar y le puedes echar un ojo al PDF. Vale, pues decía, artículo 15, derecho a la vida. Artículo 16, libertad religiosa. Artículo 17, hay que separar. 17.2, el máximo tiempo que puede durar la detención preventiva. 17.2, aquí es muy fácil. 17.2 y el máximo es... Sí, el tiempo para esclarecer, para averiguar y esclarecer los hechos. Y como máximo... 72 horas, ¿sí? Estupendo. Y entonces el 17.3, ¿cuál es? Derecho a que se te informe de por qué te han detenido y derecho a abogado en diligencias policiales y judiciales. Y hay que separarlos, porque en el artículo 55 tenemos la suspensión individual y la suspensión colectiva. En la suspensión individual se podrá suspender para determinadas personas por investigación que tenga que ver con elementos terroristas, bandas armadas o elementos terroristas, el 17.2. En cambio, en los derechos que se pueden suspender, la suspensión colectiva, estados de alarma, excepción y sitio, en el de excepción no se podrá suspender el 17.3.
que es información y abogado. ¿Sí? 17.2 para la suspensión individual, 17.3 para la suspensión colectiva, para el estado de excepción. Sí se podrá suspender en el estado de sitio, pero no en el estado de excepción. 18, aquí también hay que separarlos, pero da igual que te sepas el 2 y el 3. ¿Sí? 18.2 domicilio, que es inviolable, 18.3 secreto de las comunicaciones. Un poco graciosas las comunicaciones de que nos habla la Constitución, pero bueno, han pasado más de 40 años, es normal. Vale, aquí, ¿por qué digo que da igual? En este es importante, suspensión individual, suspensión colectiva. Sin embargo, ambos se pueden suspender en la suspensión individual y en la suspensión colectiva. Con lo cual, sí, tanto en la investigación individual por banda armada como en los estados de excepción y de sitio. Con lo cual, bueno, si lías 2 y 3, tampoco es tan importante. Artículo 19, derecho a la libre residencia y circulación, elección de residencia y libre circulación. Artículo 20, derecho de expresión, libertad de expresión. Sobre todo nos interesan en dos de sus formas, el 21A y el 21D. El 21A, libertad individual, la mía propia de poder difundir cualquier escrito, pensamiento, mediante cualquier forma. Y el D, la de los medios de difusión, los medios de comunicación, de difundir información veraz. Y además el 25, ¿sí? Secuestro de las publicaciones. Ok, ¿sí? Todo esto es un repaso para gente que obviamente ya tienes una idea de qué van los derechos fundamentales y no me quiero enrollar en uno concreto. A lo mejor alguna vez hago vídeos sobre alguno concreto. Pero en este me interesa que tengas ese repaso, que lo puedas hacer fácil. 16, 17, 18, que te lo sepas bien. Y que en un examen puedas, a lo mejor no tienes que empezar desde el 15, pero si no te acuerdas exactamente cuál era el 23, puedas decir, a ver, hostia, 23, venga, el 19, me lo sé de puta madre. El 19 es derecho a la residencia y circulación. Y a partir de ahí te sale libertad de expresión, derecho de reunión, ¿sí? Y ya llegas, asociación y pum, sufragio. Ok, artículo 21 creo que me había quedado, derecho de reunión. Sin necesidad de no sé qué, tal, comunicación sí, que solamente se podrá por tal y cual. Artículo 22, derecho de asociación. Importante es el 2 y el 4 para unirlos con el derecho de fundación, el 2 y el 4. Artículo 23, importante, tiene dos partes este artículo. Sufragio universal, perfecto, y también igualdad en el acceso a la función pública. Cuando en el TREBEP, en la parte de personal, os estudiáis los principios constitucionales de acceso a la función pública, son igualdad, mérito y capacidad. Mérito y capacidad están por ahí en el 103, 105. Pero la igualdad la tenemos aquí, artículo 23, derecho a acceder en condiciones de igualdad a la función pública. Y cuando el artículo 13 habla de los derechos de los extranjeros, también habla de los del 23, de ambos del 23, sufragio y acceso. Condiciones, estará limitado también el de sufragio y el del acceso a la función pública. Vale. Artículo 24, tutela judicial. Tutela judicial, 7-8 formas, 7-8 aspectos de la tutela judicial efectiva. Algunos te suenan de las pelis, otros menos. Es un listado que al final te haces con él. Y si la pregunta es asequible, la sacas, pero tienes que trabajarlo. Artículo 25, derecho de los presos. En fin, todos los derechos del título primero, salvo que estás preso. Quitando que estás preso, todo lo demás lo tienes. Sí, bueno, a lo mejor los 4 derechos específicos, es memorizable, es preguntable. Bueno, artículo 26, tribunales de honor. ¿En qué ámbitos? ¿Sí? Civil y organizaciones profesionales. Se prohíben los tribunales de honor en esos ámbitos concretos. También curioso. Artículo 27, derecho a la educación. ¿Cuál es la educación obligatoria? ¿Sí? La educación básica es obligatoria, gratuita, y esa frase la han dado vueltas y la han mareado y la han pedido, la han puesto en millones de oposiciones de muchas maneras. Y artículo 28, nos interesa sobre todo el 28.2, derecho a la huelga, ¿sí? Hablando de la suspensión. Artículo 55, derecho a la huelga. Y artículo 29, derecho de petición. ¿Sí? Individual o colectiva, salvo para las Fuerzas Armadas, que es solo individual. Por escrito, bla, bla, bla. En fin, como ves, no es un resumen, no es un análisis detallado de cada uno de ellos. No me interesa hoy eso. Posiblemente, ya te digo, de alguno de los derechos fundamentales haga algún vídeo un poco más, metiéndonos un poco más a fondo. Lo que me interesa es que tengas, o que pienses que te puede resultar interesante tener un listado como este. Si no te gusta llamarlo derecho a la vida, lo quieres llamar de otra forma, perfecto. Pero cuando te digan artículo 15 tienes que saber de qué va.
En una frase tienes que haber resumido de qué va ese artículo, por si te lo encuentras en un enunciado, en una respuesta, que sepas si se puede suspender o si tiene algún tipo de protección especial, ¿vale? Porque muchas veces hacen la pregunta de los siguientes derechos, ¿cuál se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo? Y entonces te ponen 4, uno de ellos es un derecho fundamental y los otros 3 no, son derechos y deberes o principios rectores. Normalmente los mezclan con los que hay alrededor. Y ahí o te sabes muy bien cuáles son los derechos fundamentales o estás un poco perdido. No hace falta que te sepas todo el título primero tan de puta madre, pero los derechos fundamentales del 15 al 29 sí o sí tienes que tener la idea de qué va cada uno de estos artículos. Ok, pues nada más, no me enrollo mucho más. Espero que te resulte útil, espero que te sirva en tu oposición, y si es así, suscríbete, dale a la campanita, comenta, y como siempre, muchas gracias por estar ahí y mucho ánimo con tu opo.